democracia fraudulenta es aquella donde en el ejercicio de los tres poderes alguno de ellos no funciona o cualquiera de ellos se interpone sobre alguno de los otros dos. Pero también hay una manera fraudulenta de tomar al Estado. El Estado somos todos, el gobierno es el que administra transitoriamente el poder del Estado. Y entonces hay una parte del Estado bobo, entre la que nos podemos considerar algunos argentinos, que somos aquellos que cumplimos con las normas y que tributamos para sostener una sociedad que tiene a esos tres poderes como empleados públicos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin los impuestos no podrían existir. El tributo impositivo, que además no solamente es un abuso constante sobre los que cumplen, tiene en esta parte de la sociedad del Estado bobo una parte del Estado vivo. Aquellos que no tributan, que evaden, que esconden y que después siempre aparece una mano salvadora desde el campo de la política, por lo general acomodando con consejos económicos, para hacer un blanqueo de capitales. ¿Qué es un blanqueo de capitales? Es premiar al que no tributó, premiar al que no pagó. Alberto Fernández se encuentra estudiando un nuevo blanqueo. Pero saben, uno está un poco cansado de que siempre se esté premiando al que no cumple en la Argentina y que el que tributa, el que cumple, el que trabaja, el que hace su aporte constante y permanente, sea castigado. Los inspectores de la DGI, hoy AFIP, cuando salen a buscar, no buscan al evasor, buscan al que tributa y van sobre ese para ver si pagó la cuota, si el vencimiento cumplió la fecha, es decir, aquellos que estamos marcados por ser contribuyentes nobles y que cumplimos con la ley. Cuando Raúl Ricardo Alfonsín Fulques llegó al gobierno, dijo que había que hacer un blanqueo de capitales, porque había que hacerlo en función a que la dictadura militar había dejado una situación que era entendible, que el regreso a la democracia quisiera entonces prolijar la situación de recaudación, y lo llamó normativas impositivas. Era un blanqueo de capitales. En el año 92, Carlos Saúl Menem, cuando llega al gobierno y habla de la convertibilidad, y a través del ministro Domingo Felipe Cavallo, hace un nuevo blanqueo de capitales previo a la convertibilidad. Llega el turno de otros momentos de la democracia y vemos como tenemos que aparecer ya con Cristina, es decir, ni Duhalde, ni Kirchner, ni Néstor hacen blanqueo, pero sí Cristina, que hace dos, no uno, dos. No fueron resultados buenos de la recaudación. Uno fue después de la crisis del campo, en el 2009, y otro fue en el 2012, cuando apareció allí, bajo la supuesta regulación impositiva, Cristina armó el segundo blanqueo de capitales. Llega Macri, y en el año 2016 hace un blanqueo de capitales que además, mucho más grave, cuando Prat Gay era secretario de Hacienda, y por decreto el presidente Macri habilita a blanquear a los que no estaban habilitados, que eran los parientes y funcionarios. Y ahí aparece el escándalo del blanqueo de casi todo el equipo que gobernaba. Ahora Alberto Fernández está estudiando otro blanqueo. La excusa será seguramente la situación que se vive con la pandemia, etcétera, etcétera. Es parte de la democracia fraudulenta. Es parte de seguir constante y permanentemente premiando al evasor. Es parte y constantemente de desalentar al que cumple. Porque se siente realmente parte del Estado bobo, aquel que cumple con las normas vigentes, que hace un tremendo esfuerzo porque el Estado se le lleve el 30% en impuestos, cuando no una cuota más todavía, y finalmente los que evaden, los que no cumplen, los que usan ese dinero para hacer otros negocios, multiplicando sus bienes personales, después tienen un perdón, porque imaginativamente son los que tienen dólares afuera
para que los traigan. Algunas veces los traen, otras veces no los traen, pero no tiene importancia significativa en la recaudación que estiman o que piensan, porque a su vez nadie le cree. ¿Por qué no le creen a los políticos cuando hacen los blanqueos de capitales, los que evadieron? Porque saben que todos los sistemas dicen por única vez, por última vez, y siempre estamos dando vuelta a la misma calecita, donde se termina perjudicando al que cumple. Se conocieron nuevos índices de inflación, más arriba de lo que se imaginaba, y la pregunta del millón es, ¿en base a qué? ¿En base a qué hay inflación si no hay consumo? ¿En base a qué pueden aumentar los textiles y el calzado? Porque cambió la temporada. Pero ¿cuál es la explicación técnica, lógica, si no hay consumo? Bueno, aumentaron los alimentos, y entonces estamos permanentemente sobre el mismo tema, con el mismo sistema, y después, alegremente, en una discusión sobre intereses de la deuda, regalamos el futuro argentino en una firma más o una firma menos, y decimos que por última vez, hicimos la cuarta oferta, por última vez, pero desde la primera a la última ya vamos perdiendo 16.000 millones de dólares de intereses, o de capital e intereses, que podríamos estar usándolo en otra cosa. Ahora, ¿por qué? Porque nunca, ninguno de todos los sistemas incluidos, desde el primero al último, incluso haciendo la excepción de los que no hicieron moratoria, digamos, no tuvieron otra idea que dejarse asesorar por los tecnócratas de la economía. Cuando Néstor Kirchner en la campaña dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía, yo paré atención en eso y dije, este hombre sabe lo que está diciendo, porque no es un problema económico, sino es un problema político. La situación que vive la Argentina necesita de decisiones políticas, no de decisiones económicas. Y nos engrupen todo el día que las decisiones son económicas. Y estamos todo el día entretenidos para ver cuántos intereses hay que pagar. No, hay que tomar la decisión política de decir no podemos pagar y no vamos a pagar porque no podemos. Y como dijo en aquel momento Néstor Kirchner, no le pueden cobrar a un muerto, así que déjenos vivir. Pero eso no ocurre, porque eso no pasa. Y porque cada vez que se hizo un blanqueo y se favoreció a los evasores, si usted toma la nómina de los que fueron favorecidos, se repiten los apellidos constantemente. Y tomé este tiempo de la democracia, pero si quiere podemos ir hacia atrás, desde 1955 a la fecha, y vamos a encontrar que todos pasaron por un blanqueo de capitales. De manera que es muy difícil que los argentinos nos pongamos a convivir con estas reglas y seamos felices. Es muy difícil explicar que vivimos permanente y constantemente en inflación, porque simplemente se les ocurre remarcar precios porque sí. Es el único país del mundo donde no se vende y entonces aumentan los precios. En lugar de bajar para poder vender, aumentan. En plena carencia de consumo hay inflación porque aumentaron los precios. No tiene explicación técnica, no tiene explicación política. Pero somos así. Vivimos en una sociedad de esta forma, y entonces a esto se le suma los agoreros que desde la prensa canalla constante y permanentemente difaman, que caen en la calumnia, que caen en el libelo es la calumnia escrita. Pero ¿para qué le voy a explicar yo si el Papa se lo puede explicar mejor que este periodista? Escúchelo. Ustedes tienen la posibilidad de caer en 4 pecados. O 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en un lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. Segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente,
que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha delante y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Sí, el amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Corrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. Los comunicadores, que podemos comunicar evitando el libero o la calumnia, tenemos que pensar que el Papa define como pecados, habla de 4 pecados. Este mismo Papa, que a los gritos está diciendo que pide una condenación o una condonación de deuda, le está diciendo al mundo, hay que perdonar la deuda a los países que están en situaciones muy graves. El Papa sabe que hay 40 países que están esperando a ver qué pasa con la Argentina, porque también ellos están en cesación de pagos. Y mientras el Papa pide que haya una inteligencia que lo acompañe en el país, la única ocurrencia que tenemos en Buenos Aires es complicarle la vida diciéndole que se va a mandar la ley del aborto al Congreso. Es decir, no hacemos un solo gesto a favor del Papa, a pesar de que el Papa está a los gritos diciendo condonación de la deuda a los países que no la pueden pagar. Por eso, como estamos tan acostumbrados a beneficiar con los blanqueos a los que delinquen, y en los fondos buitres que nos tienen apretados está lleno de delincuentes, uno a veces se pone a pensar qué parte del Estado no terminan de entender. Y uno se siente parte de ese Estado bobo que contribuye, que paga, y que además, encima, tiene que soportar esa prensa que desde los medios de difusión, yo diría de confusión masiva, todos los días siembran algo para que nos sigamos enfrentando. La democracia, cuando no cumple con los preceptos por los cuales fue creada, es fraudulenta. Y nosotros vivimos en una democracia fraudulenta. Justicias que no funciona, parlamento que encontraron el gran negocio de dar quórum o no dar quórum, cuando no deberían cobrar cada vez que se levanta un legislador para no dar debate, porque se los elige para debatir. Poder Ejecutivo que queda prisionero habitualmente de un tecnócrata que nadie votó, que es un ministro de Economía. Y finalmente, vivimos como vivimos porque somos como somos. Diría Américo Barrio, ¿no le parece?